Saludos, seguidores del Tubazo Digital. Bienvenidos al podcast Gente de mi Pueblo. Yo soy Ramón Figuera y hoy tenemos un invitado especial. Por segunda vez lo tenemos en este programa, en esta ocasión para hablar sobre la historia del periodismo guariqueño. Se trata de Argenis Ali Ranuares Angarita, cronista emérito de San Juan de los Morros, profesor universitario, abogado, periodista, y justamente sobre esta última especialidad que vamos a estar conversando con él. Argenis Ranuares nació el 18 de noviembre de 1947 y al momento de grabar este programa, 18 de noviembre, está cumpliendo 78 años. Argenis, bienvenido nuevamente a Gente de mi Pueblo. Gracias, poeta. Un placer inmenso estar en el Tubazo. Es una institución, ya un programa de esta naturaleza, un proyecto realizado como este, es la realización de un sueño. El primer programa de Gente de mi Pueblo lo hicimos contigo, Argenis. Ahora te estamos repitiendo en otra faceta. Muchas gracias, muchas gracias. Esa generosidad se agradece profundamente en el alma. ¿Qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar, poeta, hoy? Usted y yo aquí. Vamos a conversar un poco tu vivencia, tu experiencia, tus conocimientos que son muy importantes para esa juventud, para esos muchachos que se están formando en las aulas, en comunicación social, porque esto tiene que saberse. La historia del periodismo en el estado Guárico. Bueno, mira, para mí, el primer periodista del estado Guárico, porque nació en San Francisco de Tiznados, a 5 kilómetros de San Francisco, en el Hato La Guamita, fue el prócer Juan Germán Rocio. Juan Germán Rocio Nieves, el máximo constituyentista de Venezuela, estuvo en la redacción del Acta de la Independencia, como jurista redactó el primer reglamento de elecciones, se anticipó a su tiempo. Estuvo preso en la cárcel de Ceuta por más de 3 años. Trajo un libro que publicó en Filadelfia y se lo trajo a Venezuela en 1817, El triunfo de la libertad sobre el despotismo. Pero apenas llega a Venezuela, se pone a las órdenes del Libertador, que está a la sazón en Angostura, y desde entonces Juan Germán Rocio va a estar en el equipo que redactó el periódico de la Independencia, El Correo del Orinoco, desde la ciudad de Angostura. Por eso yo parto en la historia del periodismo guariqueño con Juan Germán Rocio. Luego, cuando se crea la provincia de Guárico en 1848, el gobierno de José Tadeo Monaga, no se publica la Gaceta Oficial inmediatamente. La imprenta va a llegar varios años después, en 1856, los hermanos Llamosa traen la primera imprenta a Calabozo, que es la capital, y allí se va a publicar la Gaceta del Guárico. La Gaceta del Guárico para mí es una gaceta. Yo diferencio periódico de gaceta porque la gaceta tiene periodicidad porque aparece todos los días o mensual, pero su contenido es oficial y es exclusivo para decretos, resoluciones, nombramientos, etcétera. Un periódico para mí se caracteriza por la parte informativa, la parte de información, noticias, acontecimientos, hechos. Es decir, una gaceta para mí es algo frío, un periódico para mí es algo caliente. Ok, la gaceta es como monotemática. Monotemática. Y el periódico trata diversos temas. Diversos temas, así es. Así las cosas, el primer periódico del Guárico lo funda un ancestro nuestro que van a ser 2 hermanos, Luis María y Luis Felipe Aguirre Graterol, saraceños. Uno de ellos se va a Filadelfia, precisamente, a donde publicó Rosso su libro, y de por allá de Estados Unidos se trae una imprenta. La primera imprenta que llega al Guárico, yo diría que a casi todo el oriente, la trae Luis Felipe Aguirre Graterol, que fue un poeta, exquisito poeta, escribió un libro llamado Alelíes, funda el Lunare, y esa imprenta vino en barco hasta Guanta, y de Guanta a Sarasa en una carreta de bueyes. Días y semanas en ese trayecto hasta traer la imprenta a Sarasa. En la imprenta se va a hacer en el mes de enero el primer número del año 1881, el número de El Lunare. Se le da el nombre de Lunare por el río que va cruzando y que va atravesando San José de Lunare,
Santa Bárbara de Unare, Y que era un río navegable y comercial en ese entonces. navegable a vapor, Sí, ¿sí? Y entonces por ese río llega la imprenta hasta Sarasa, hasta cerca de Sarasa, y ahí en carreta de bueyes a Sarasa. En la imprenta de Lunares se va a editar ese periódico bajo la dirección primero del uno y luego de muerto el otro hermano asumió la conducción. Cuando muere el segundo de los Aguirre Graterol, va a quedar al frente una prima hermana por la vía de los Aguirre, que es Marita Reyes Aguirre. Le digo Marita porque mi abuela, su prima, le decía era Marita, era una mujer encantadora, muy bella. Una vez fuimos a Sarasa, estaba solita en su casa y los periódicos que estaban en una mesa llegaban hasta el techo. Y me dijo, esa es la colección completa de Lunares desde el primero hasta el último. una completa hemeroteca. Llévatela, me dijo, Llévatela. llévatela. Y yo decía tener una camioneta, un camión ese día, ese acto. Andábamos todos, los muchachos, mi hermana, mi abuela. Y yo le dije, yo vuelvo a buscarla. Yo vengo a buscarla, yo me lo voy a llevar. Era la colección completa de Lunares. Lamentablemente la casa se quemó. Una vela de la que ella le ponía a sus ánimas, a sus santos. Una brisa que entró por una ventana, volteó la vela, agarró una cortina. Se quemó la casa de Lunares y con la casa toda la colección, la hemeroteca completa de Lunares, desde el primero hasta el último. Se quemó la colección, pero no se quemó la historia, Argenis. La historia está viva. La historia lo que tenemos que hacer es contarla, repetirla hasta el cansancio, sembrarla en las nuevas generaciones de periodistas y de no periodistas. El Lunares fue mucho más que un esfuerzo. El Lunares significó sacrificios personales y familiares. Ellos llegaron a tener 3 y 4 atos heredados a través de generaciones. Entre ellos, uno que se llamaba San Felipe y uno de ellos se llamaba Luis Felipe. Y un tío mío, hermano de mi abuela, se llamaba Felipe, Felipe Balsa. Ese nombre Felipe se repite en la historia. Ellos eran creyentes y devotos de San Felipe. La historia queda y está viva. Y la historia, abordarla es una de las cosas más apasionantes que puede uno sentir cuando se adentra. En un trabajo que yo hice en los años 70, que te obsequié una copia en estos días, Sí. publiqué una foto donde está Ladislao al centro y dos amigos a los lados que no pudimos identificar. Es una foto de comienzo de siglo, eran niños. El Lunare fue una institución periodística en el Guárico, pero el Lunare va a tener tanta fuerza porque cuando muere Ladislao, Marita tiene que quedar al frente del periódico, ella soltera, no tenía familia, descendencia, ni hijo, ni esposo, y ella prácticamente dijo que iba a cerrar el periódico. Y hubo 3 hombres, 3 genios, 3 sabios venezolanos que estaban viviendo en Sarasa por coincidencia. Estaba viviendo el sabio José Francisco Torrealba, nacido en Santa María de Pira, en el Hato San Roque. Había regresado de Alemania de un viaje médico, de cita médica por una enfermedad de la espalda, una espondilitis. Y el doctor Itriago, que era saraceño y era ministro, le costeó el viaje a Alemania y de vuelta a revisar su enfermedad. De regreso se queda en Sarasa hasta 1942 cuando se viene a San Juan. El sabio Torrealba está viviendo en Sarasa. Tiene su consultorio, está viviendo en Sarasa. El doctor Vicente Peña, tenido por guariqueño, pero no, él nació en 1872 en Aragua de Barcelona. El doctor Vicente Peña fue médico UCB, académico de la medicina y músico. En Sarasa fundó una banda marcial y la dirigió. Y en Sarasa publicó una cartilla, una gaceta de higiene escolar. Y el doctor Vicente Peña, médico y músico, médico de pobres, tuvo 8 hijos, se casó con una reaza de esas de Sarasa, pero que también venían de Aragua, Barcelona. Y tuvo 8 hijos, entre ellos Israel Peña, quien tuve el placer y el honor de conocer en Caracas cuando yo trabajaba en el Universal. Él iba a llevar una colaboración semanal y una vez nos coincidimos y tuve el placer de conocer a Israel Peña. Músico, musicólogo. Y el otro era nada más y nada menos que el etnógrafo Lisandro Lonao, Aristide Roa. Coinciden los 3 y se comprometen con Marita a que ellos la ayudan a sacar el periódico. Eso fue en 1915.
cuando María asume el periódico. Ella asume el periódico, tuvo un total de 55 años en el Lunares, medio siglo dirigiéndolo, pero ya ella trabajaba como cajista. No olvidemos que era una imprenta prehistórica, no es la palabra, del plomo en caliente, un caldero con plomo que se derretía con candela a alta temperatura, y ese plomo derretido iba pasando y un linotipista iba escribiendo aquí, lo que él escribía iba saliendo en unas galeritas de plomo así con las letras al revés, invertidas. Luego eso se metía en el cajista, iba metiéndolas, iba leyendo, y iba colocando las cosas en el orden que iba, apretaba, y eso se llenaba de tinta con un rodillo, se ponía un papel y se le pasaba otro rodillo encima, hoja por hoja. Así se hacía en plomo, en caliente, el periodismo de antes. Vengamos un poco más acá, Denis, tus inicios. Mire, yo me inicié, y lo digo con mucho orgullo, en un periódico escolar, periódico estudiantil, escolares de escuela, estudiantiles del liceo o de la universidad. En el Liceo Mario Vicente Gorri, donde yo me fui a terminar el bachillerato, porque por razones políticas me tuve que ir de San Juan. Ya había salido de la escuela industrial como mecánico automotriz, y me fui a terminar el bachillerato en un liceo que había fundado en el año 59, con el nombre de Mario Briceño Iragorri, ¿Eso es dónde, en Denis? Barquisimeto. Ok. En Barquisimeto conocí a un historiador extraordinario que era Manuel Meléndez Bracovite, que fue miembro de la Real Academia de la Historia en Lara, y conocí a un hombre graduado en el Pedagógico de Caracas en Castellano y Literatura en la primera promoción, Pastor Cortés Vázquez. Mi vida cambió. Hice 2 periódicos impresos en la tipografía Las Nieves para esos años 60, la más famosa de Barquisimeto, en plomo, en caliente. Limbri era el Liceo Mario Briceño Iragorri, las letras del Liceo Mario Briceño Iragorri, Limbri y Avance y Cultura. Era un periodismo muy literario, poesía, relato, muy literario. El periodismo fue muy literario durante todo el siglo XIX y parte del XX. Yo creo que eso tiene su explicación, Denis, porque los primeros que ejercieron el oficio del periodismo, antes de ser carrera como tal, venían del campo literario. Los poetas. Claro. Ahí está el caso de Lunares, donde el promotor de la idea y quien lo fundó y lo dirigió fue un poeta. Y luego con él colaboraron los poetas saraceños de su tiempo, Ernesto Luis Rodríguez, Alberto Eduardo Rodríguez Morales, hermano de Ernesto Luis. Sí. En ese periódico escribió gente de mucha prosapia, de mucho bolingo, de mucha tradición. De ahí sale de Sarasa, sale Egaña, que fue ministro. De ahí sale Itriago Chacín, que fue ministro. De ahí salen, Sarasa lleva ese nombre de Atenas del Guárico con sobrada razón, porque es la Atenas del Guárico. Sin embargo, no podemos soslayar el resto del Estado Guárico. Así como Sarasa dio poetas y escritores, Pedro Sotillo, que fue presidente del Guárico, era de San José de Lunares. Pedro Sotillo. Así como Sarasa es un faro de luz que alumbra a Venezuela, si pasamos a Calabozo, en Calabozo nació médico y poeta Francisco Lazo Martí, que escribe la silva criolla. Solo 2 silvas se han escrito en el mundo en toda la historia: la silva de la agricultura de la zona tórrida de don Andrés Bello y la silva criolla de Francisco Lazo Martí. Lazo Martí va a ser un gran poeta y un gran médico y guerrillero. Participó en esas contiendas guerrilleras. Pero también Calabozo dio a Aristides Parra, a Rafael Loreto, que es primo de Lazo Martí por vía materna, la mamá de los Loreto, de Blas, que es un escritor consagrado. Blas, Jesús José, María Eugenia y Rafael eran los hijos de doña María. Asistí a sus 100 años, en 1983 fui a la Tapiz, donde se escribió la silva criolla. Eran los 100 años de doña María. Rafael Loreto se fue a inscribir a la central en Derecho, estaba cerrada en el gobierno de Pérez Jiménez, y se va y se gradúa nada más y nada menos que en la Universidad de Fray Luis de León, Salamanca. En la Universidad de Salamanca. Viene de España, ejerce el derecho, llega juez, pero saca su periódico, El Llanero Ilustrado. El Llanero Ilustrado. En Calabozo sale Ecos de las Pampas. En Calabozo es prolífico el periodismo. Van a salir periódicos y periódicos muy literarios al comienzo, mucha poesía, pero con el correr de los años, ese periodismo, que también en San Juan de los Morros fue literario, porque aquí en San Juan de los Morros el primer periódico
fue Ariel. Lo funda en 1922 Daniel Escobar Gutiérrez. Daniel Escobar Gutiérrez fundó el periódico, o sea, lo dirigió unos números, después puso a su sobrino, a su hijo, en la dirección y el gobierno de Gómez lo nombró inspector de carreteras. El periódico Ariel está todos los editoriales en un librito que publicó Daniel Escobar Gutiérrez. Tengo el honor y el orgullo de tener un ejemplar de Ariel, el periódico de Escobar Gutiérrez. En San Juan de los Morros va a ser periodismo el San Juan aragüeño y va a ser periodismo el San Juan guariqueño. En San Juan de los Morros va a existir Rumbos, que lo dirigió Miguel Quintana Delgado. En la Penitenciaría General de Venezuela los presos tenían su periódico, hecho en la imprenta de la penitenciaría. En San Juan de los Morros va a adquirir una connotación especial del 58 cuando Ali Almeida saca El Morro. Del Morro salieron 20 números. Va a ser el periodismo que incorpora la entrevista y la fotografía. Es menos literario, aunque Ali Almeida era un poeta muy valioso, va a darle prioridad a la entrevista y a la fotografía entrevistando. Va a ser el nacimiento del periodismo dinámico, informativo, noticioso. Se llama, yo doné la colección completa a la biblioteca El Morro. Pero en San Juan van a salir otros periódicos. Campo Deportivo fue un esfuerzo que hizo Felipe Santiago García, que no era sanjuanero ni era periodista, pero durante varios años recogía, vendía unos avisitos, recogía las colaboraciones hasta que un equipo al día Almeida se venía de Caracas todos los fines de semana a redactar el Campo Deportivo, trabajaba en el Hino, en Caracas, 30 años, Hernán Morales, luego se incorporó Gallo Hernández, metimos a Ilio Colmenares como fotógrafo y yo en el equipo. Campo Deportivo cumplió los años 60 una bella y magnífica labor. Luego vendrían otros periódicos, Meridiano, donde estuvo un saraceño metido, que era Porfirio Díaz, saraceño, Meridiano. Luego viene Región en Valle de la Pascua, que lo saca don Lorenzo Rubín Zamora. Región, cuando ya don Lorenzo no pudo más con el peso de los años, ancianito se iba de Valle de la Pascua en autobús para Caracas con su periódico crudo y después venía con su periódico que no podía con los paquetes. Don Lorenzo Rubín Zamora le entregó Región a Parminio. Y Parminio me dijo, si tú me ayudas, yo acepto, yo te ayudo. Entonces empezó a salir Región en su segunda etapa, que era Valle de la Pascua y San Juan de los Morros, así se fechaba, Valle de la Pascua y San Juan de los Morros. Región fue un gran periódico. Pero mira, en Ortiz había un cura, el padre Pinter, que sacaba su periódico multigrafiado, con multígrafo que compró para la parroquia. En San Juan de los Morros ha habido periodismo, pero para pasar días hablando entero. Altagracia Orituco, por ejemplo, Propio Infante, el poeta, aunque nació en Santa María de Pire, vivió toda su vida en Altagracia Orituco. En Altagracia Orituco hubo periódicos donde participaba Próspero Infante, el poeta, un poeta nacido en Macaira, cerca de Macaira, en Bucaral, se vino a San Juan en el 59, Jesús Bandre, un gran sonetista. Algunos periodistas emblemáticos de acá del estado Guárico. Bueno, mira, después de Rocio, Aguirre Graterol, después de Aguirre Graterol, Lazo Martí en Calabozo, José Melchor González y Conchita Osillo Sarmiento, la poetisa en Altagracia de Orituco. En San Juan de los Morros, ese Daniel Escobar Gutiérrez. En Ortiz, el doctor orticeño que fue juez, abogado, juez penal, Evandro Matute, sacaba un periodiquito y publicó un libro. San Juan de los Morros va a ser el sueño realizado de Parminio González Arzola, Valle Pascuense, pero se viene a vivir a San Juan a mediados de los 40 y va a poner todo su empeño. Después de un sueño frustrado de fundar el siglo en Maracay, que terminó en otras manos, tal vez por razones de capital, porque de aquí se fueron Parminio González Arzola con el apoyo del doctor Daniel Corado Belisario, socorreño, ex gobernador. Y el siglo arrancó, pero terminaron la familia Capriles con el siglo y Parminio se vino. Aquí empezó a hacer realidad el sueño y fundó el Nacionalista a comienzos de los años 80. El Nacionalista es primero que la Prensa de Llano, ¿verdad? El Nacionalista es de los 80 y el primer diario de San Juan fue La Razón al Día. Okay. La Razón al Día es de los 70. El del Nacionalista es de los 80.
Y paralelamente la prensa del llano también nace en los 80, casi con el nacionalista, Iván Parejo. Yo dirigí, eh, yo dirigí el periódico. Un día llamé a Parminio para pedir una bobina de papel prestada. Parminio, préstame una bobina de papel. Me tienes en el suelo, me estás acabando. Me quitaste la corresponsal en Altagracia, Marbella Sierra. Me quitaste el corresponsal en Altagracia. Me quitaste el corresponsal en Sarasa. ¿Y qué periódico Y me dirigía? va, yo, el periódico que fundó un grupo aquí donde estaba el doctor Navis Márquez, andino, médico, psiquiatra, y un grupo con Miguel Ángel Molletones al frente, fundaron la Prensa del Llano. Ah, entiendo. Yo dirigí la Prensa del Llano al año 85. Entonces, el nacionalista es un poco antes, del 82-83, y nos montamos en esa y le dimos con Parminio, colaboramos en todo lo que pudimos. Yo era reportero y era jefe de información y era jefe de redacción. Uno ama esto, lo ama y se entrega. Luego vendría una crisis que terminamos en la cárcel, presos, 6 periodistas, JJ Montenegro, Valle de la Pascua, Pedro Díaz Gil de Maracay, Ramón Antonio Delgado de Villa de Cura, Víctor Pérez Pérez de Altagracia y Turco y Miguel Rojas Gracia, recientemente fallecido, y yo. Terminamos presos por un presunto delito de opinión. Seguimos sanando el periódico desde la cárcel porque una secretaria que teníamos muy eficiente, Elizabeth Charmel, iba para allá y se llevaba el periódico crudo y allá lo cocinábamos. Y se lo traían y siguió saliendo. Eso sí, cuando terminamos, salimos de la cárcel a los 6 meses, en diciembre, 24 de diciembre, el periódico se cerró. Hasta ahí llegó La Razón al Día. Hay una historia que tú siempre cuentas, que queremos documentarla para la juventud, para los estudiantes de comunicación social. Háblanos del terreno donde actualmente funciona el Colegio Nacional de Periodistas en San Juan de los Morros, frente al Hospital Israel Ranuárez Balsa. Esa era una pequeña finca que perteneció a don Manuel Olivo. También se la vendió a Pedro Juan Corrales, que era el hombre que cuidaba los ganados de Gómez. Pedro Juan Corrales le pone Santa Isabel, Finca Santa Isabel. Pedro Juan Corrales se casa con una hermana de Isabel Heredia. Dicen que estuvo primero enamorado de Isabelita. Isabelita terminó casándose con Teobaldo Mieres, Emilita con el gran escultor Alejandro Colina, y él se casó con Juanita. No tuvieron descendencia. Fue la última Heredia en morir. Esa casa terminó comprada por la gobernación del estado en tiempo del doctor Daniel Corrado Belisario, 2 millones de bolívares. La casa era la Quinta Santa Isabel, el potrero de enfrente, que es donde está el hospital, los llaneritos, el mercado y el centro. Eso era un potrero también perteneciente a la finca. El otro potrero era todo eso que está allá donde yo vivo, el barrio 1 de Mayo, el barrio 16 de enero, la urbanización Santa Isabel, todo eso eran potreros de esa finca. ¿Y cómo termina eso en manos del CNP Guárico? En 1969 vino el gobernador del primer gobierno de Caldera, el doctor José Ignacio González Aragón, médico, ginecobstetra, y Parminio González era presidente de la ABP. Asociación Venezolana de Periodistas. Así es. Pidió una reunión con el gobernador y le dijo, no tenemos sede. No tenemos sede. Y ahí está esa casa sola, abandonada. La compró Corrado Belisario en 67, hace 2 años está sola, y ordenó a la Procuraduría, que el procurador era Rafael Loreto, abogado y periodista, y tramitó todo lo concerniente a la donación, y en 1969 la gobernación del estado le dona la casa, llamada entonces Quinta Santa Isabel, hoy dolorosamente en ruina. Y hay que decir por qué. Se le alquiló a una empresa que construyó el seguro con la obligación de entregarla remodelada y terminó el seguro y cobró y se fue y la dejó en ruina. Esa casa con 10.000 metros, ya no formaban parte de los potreros, sino los 10.000 metros que ocupaba la casa. Se le fue donada a la ABP. Luego, cuando sale la ley de colegiación de periodistas, la ley dice que los bienes de la antigua ABP pasarían a manos del Colegio Nacional de Periodistas. Hoy es la sede del Colegio Nacional de Periodistas con 8.800 metros, porque yo como fui abogado gratuito del colegio, hubo un litigio, una demanda contra el colegio, y al final nos transamos y decidimos donarle unos 200 metros a la señora que había ocupado la casa durante muchos años. Esa es la historia de la Quinta Santa Isabel. Había una mata de mamón parcho en la entrada. Aquellos mamones eran gigantescos y dulcitos, mamón parcho.
Y Fabián Serpa tenía un par de perros gigantescos Doberman que le dio Mr. Jolly, traído de Estados Unidos. Mr. Jolly fue un norteamericano que amó el coleo, que se vestía como llanero, que hizo una manga de coleo en San Sebastián, en la Hacienda Guárico, que sembró tabaco Virginia en la Hacienda Guárico, y se hizo nuestro, pero como el que más. Ahí el Mr. Jolly le trajo a Fabián Serpa un cazar de perros Doberman, que fueron los primeros que vimos en la vida, que eran una fiera, unos demonios. Hablar del periodismo en San Juan de los Morros obliga a recordar los periódicos mimeografiados, como se decía. La Juventud Comunista de comienzos de los 50, de finales de los 50, después de la caída de Pérez Jiménez y de la llegada de Fidel Castro a La Habana, que fue el 1 de enero de 1959, la Juventud Comunista sacó un periódico multigrafiado. Lo dirigía Julio Guevara, está vivo todavía, don Julio Guevara, está vivo, por fortuna, por gracia de Dios, dirigió el periódico de la Juventud Comunista. La Sociedad Eucarística de San Juan de los Morros, fundada en 1927, estando al frente de ella el papá del profesor Ramos Galíndez, el señor Ramos, cortiseño, sacó un periódico multigrafiado con mucha periodicidad. Conservo un montón grande de ejemplares, más temprano que tarde, cuando termine de donar lo que me queda, porque yo tenía un ejemplar del Lunares y si no le saco una copia para publicarla en ese trabajo, no la tuviera porque los ratones se lo comieron. El tiempo todo lo acaba, los ratones, la polilla, el comején, la cucaracha. Hay que digitalizar y guardar en un pendrive, y guardar en un CD, y guardar en los discos duros de las computadoras todo el material posible. Argenis Ranuares, ya estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Lo que queda de él. El mensaje, Argenis, para la juventud. Mira, el mensaje, lo que voy a repetir, lo que dije esta mañana en el acto cívico del ciclo básico común Vicente Emilio Sojo. Me pidieron que dijera unas palabras y le hice un breve recuento de la historia de ese plantel que cumple 51 años. El mensaje es uno solo, que no se canse nadie de luchar, trabajar, construir, crear, que se busque el camino amarillo del mago de Oz. Ese es el camino que conduce a la sabiduría, y la sabiduría es lo único que vale la pena por encima de todos los bienes materiales. Quien adquiere sabiduría tiene tesoros, pero esos tesoros que se adquieren aprendiendo de los libros y de la gente, aprender fundamentalmente a vivir con amor, con respeto. Quien tiene la sabiduría lo tiene todo, lo demás se consigue, todo lo demás está hecho. Esa sabiduría debe ser para compartirla, para darla, para entregarla, para obsequiarla, para regalarla. Que nadie se lleve a la tumba lo poco o mucho que haya aprendido en la vida. Y siente lo que aprendió a vivir, que haga todo cuanto pueda, todos los días de su vida, para enseñar a cuantos pueda el arte de vivir. De esta manera llegamos al final de nuestro podcast Gente de mi Pueblo. En la producción, Armeli Fuenmayor, cámara, edición y postproducción, Franca Maripano. Como moderador, Ramón Figuera, Colegio Nacional de Periodistas 12.528. Invitado especial del día de hoy, Argenis Ali Ranuares Angarita. Muchísimas gracias. Gracias, poeta. Un placer.